Bueno, muy buenos días. Entonces, para que todos sepamos, ya se está grabando la clase de hoy, 29 de junio de 2021. Hoy, para que quede también para los compañeros que pronto no hayan llegado todavía a clase o que no puedan asistir, quiero como hacer el resumen de lo que falta. Hoy terminamos pues el tema del contenido del curso. Ya gracias pues a todo ese compromiso de ustedes, que los felicito, me alegra mucho. Culminamos el semestre con el 100% de contenido. Entonces, ¿qué nos falta? Nos falta el taller, que lo vamos a entregar desde hoy para que lo vayan trabajando el grupo. La clase del jueves 1 de julio la vamos a dedicar a resolver dudas de ese taller y también para repetir y repasar, digamos, esos conceptos que hay detrás de ese taller, que es muy completo. La verdad es un taller sumamente completo. Y pues les damos plazo para que lo entreguen el jueves a mediodía, el viernes, perdón, 2 de julio a mediodía, y ya puedan irse a su puente a descansar tranquilos habiendo entregado la tarea. Ese sería el último taller. Eh, el modelo financiero, entonces, es lo que nos queda, digamos que es un trabajo en grupo de ustedes. Vamos a dedicar la semana del 6 al 20 de julio, vamos a hacer 4 secciones. El 6 y el 8, ustedes ya recibieron la citación de los grupos que vamos a citar el 6 y el 13, perdón. Esos son los mismos grupos, los del 6, martes 6 y martes 13. Y los del 8, los otros 5 grupos son jueves 8 y jueves 15. Ahí es para resolverles dudas. Ya todos ustedes muy juiciosos y juiciosas entregaron su empresa. Entonces nosotros esas 4 secciones, pues dividido en dos grupos, vamos a dedicarlos a asesorarlos, a ayudarles para que puedan, digamos, entregar su modelo financiero bien hechecito y sobre todo que aprendan mucho en la construcción de ese modelo. Eso sería entonces el tema del modelo financiero. Y el tema del último parcial solamente cubre este último tema que hemos visto. Es decir, prácticamente el tema de los conceptos del modelo financiero y los de este taller que vamos a entregar el viernes. Ese es el tema del último parcial, para que se concentren también solamente en esa parte. Apliquen obviamente el concepto de costo promedio ponderado de capital como modelo CAPM, pero pues ya el modelo CAPM ustedes aprendieron a hacerlo en su taller y en su parcial 2 y además les fue bien. Entonces ya eso, digamos, vamos a aplicarlo acá para utilizarlo en el modelo de valoración y que les sirva pues para el trabajo que están haciendo. Y pues el 31 de julio tenemos ya terminadas las notas, y pues la primera semana de agosto se las mandamos para que sea de observaciones, pues ustedes no las comenten y pues poder máximo subir las notas al CIA lo más pronto posible en la primera semana de agosto, para los que tengan que viajar de intercambio, pues no tengan problema con que esta nota de esta materia no esté subida en el CIA. Entonces, esa es como la ruta, pero ya el contenido, con lo que veamos hoy, pues queda cubierto completamente el contenido del curso, y pues los felicito por su compromiso, por haber podido, digamos, terminar este curso sin que nos falte nada, sin dejar el rigor académico y sobre todo que sea completo el curso para ustedes. Entonces vamos a iniciar esta presentación, que es muy breve, y a continuación presentaremos entonces el taller. Ya están viendo la pantalla entonces, ¿no es cierto? ¿Me confirma, Ruby, por favor? Sí. Sí, señor. Bueno, perfecto. Cualquier cosa me avisa, por si de pronto sabemos los problemas que se presentan. Entonces, si hay algún inconveniente, me avisa con tiempo. Lo mismo a todos ustedes, para que abran el micrófono si quieren, si tienen alguna duda, en algún momento determinado pueden interrumpir y abrir sus micrófonos. Muy bien.
Bueno, entonces, hasta el momento, ustedes de lo que arrancamos a ver en esta última etapa del curso, después del 8 de junio, ustedes vieron entonces los estados financieros, ¿no es cierto? El estado de la situación financiera, que anteriormente se llamaba balance general, el estado de resultados integral, que anteriormente era el estado de pérdidas y ganancias, o PIG, y el flujo de efectivo, o los flujos de efectivo. Flujo de tesorería, digamos que es el de movimiento de caja. Yo siempre digo es el movimiento de la chequera de la empresa, entradas y salidas, todo lo que entre y todo lo que salga tiene que quedar registrado ahí. Y al contrario, el flujo de caja libre corresponde estrictamente a lo que el negocio o el proyecto está generando, solamente vía el proyecto. ¿Por qué? Porque es que el flujo de caja que sea capaz de generar el propio proyecto, ese va a ser el flujo de caja, entonces, que va a generar la rentabilidad del proyecto. Entonces, ustedes en el proceso de valoración de la empresa que escogieron o el negocio que escogieron, pues ustedes van a ver qué flujo de caja libre genera ese negocio. O sea, cuál es el flujo de caja que solamente es producto del negocio. Ese es el que genera la rentabilidad. Por lo tanto, entonces ese flujo de caja libre es muy importante porque a ese es al que le aplica a uno la tasa de descuento. En este caso, ustedes ya la saben calcular, que sería el costo promedio ponderado de capital o WACC, con el que van a descontar ese flujo de caja y ese va a ser el valor de ese negocio. Restada la inversión que tengan a hoy, menos ese flujo de caja proyectado, 5, 6, 7, 8 o hasta 10 años, según lo que ustedes definan. Entonces, ese valor presente, ese flujo de caja, va a ser, digamos, el valor de la empresa, con una tasa de descuento. Si deciden que el proyecto va a ser valorado a 5 años, por la razón justificada que ustedes digan, siempre tengan en cuenta que tendrán que tener en cuenta un valor terminal, es decir, ¿qué va a pasar después de 5 años? O sea, si quedan activos, si quedan eso, entonces esos activos en ese año 5, ¿cómo se valoran? ¿De qué manera se valoran? Ahorita vuelvo y coloco el modelo financiero que ustedes ya tienen, el ejemplo que les di, para darles una explicación de ese tema de lo que se conoce como el valor terminal, que me faltaría hacer esa explicación en el modelo, pero ahí está, pero yo se las complemento acá. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar este tema entonces del análisis financiero para que se vean también, digamos, desde el punto de vista de análisis financiero, digamos, qué es lo que uno analiza. O sea, ustedes tienen una información que yo les digo a 2 años. Más de 2 años, pues sí, o sea, con esta dinámica que hubo el año pasado, pues el año 2020 va a ser muy atípico al año 2019, al año 2020. Entonces, pues tener una serie de muchos años hacia atrás, pues es como si todo se fuera a repetir y la realidad es que en una empresa las cosas no, pues uno no espera que se repitan, uno espera que mejoren, ¿no es cierto? Entonces, por eso digamos que 2 años es suficiente para hacer el análisis financiero. Entonces, pues lo que se necesita primero para un análisis financiero son los estados financieros básicos, ¿no es cierto? Es que ya ustedes en esa matriz de Excel que les mandé, pues ustedes ya tienen ahí para 3 años, pero ustedes en las empresas que bajen, pues pueden bajar 2, 3, 4, 5 años. Pero el análisis financiero solamente realmente es obligatorio para los 2 últimos años. ¿Por qué? Porque pues las condiciones son muy cambiantes y uno no puede pensar que en una situación estática, como son los estados financieros, pues uno vaya a creer que todo eso se comporta, simplemente para análisis. Y el análisis más reciente es muy, muy indicativo de cómo está la situación de la empresa. Entonces, por eso, digamos, se utiliza cuando las empresas entregan sus estados financieros al 31 de marzo, un análisis financiero de los 2 años para mirar esas variaciones que hubo y esas variaciones se hacen a través de los indicadores. Las estructuras de costos, también para mirar cómo se están comportando los costos. Las proyecciones, en la clase del 8 de junio, pues, digamos, ahí se les dio una base para las proyecciones, en el modelo financiero también están, y pues digamos en las empresas que ustedes están analizando, también hay unas bases para hacer proyecciones a los próximos 5 o 10 años. Costo de capital, ya sabemos de dónde sale, que es el costo promedio ponderado de capital, que sería el WACC con el cual ustedes van a trabajar. Estructura de capital,
cuánto es la deuda, cuánto es el equity, y desde luego ustedes en esa información de la empresa que escojan, pues van a mirar el tema del entorno, inteligencia de negocios, indicadores macroeconómicos, para dónde va la economía. Entonces, por ejemplo, un indicador importante que ustedes pueden decir, profesor Diego, cómo proyecto el crecimiento de esta empresa? Entonces, por ejemplo, ustedes un indicador que pueden utilizar es el crecimiento del Producto Interno Bruto, porque es cómo se está planeando el crecimiento de la economía. Entonces, les decía que recientemente, pues el ministro de Hacienda anunció que había una buena perspectiva de que el crecimiento de la economía este año iba a estar alrededor del 6, podría estar alrededor del 6%. Entonces, ustedes miran, digamos, las fuentes de información, cuánto va a ser la tasa de cambio, cuánto va a ser la inflación, cuánto va a ser el crecimiento de la economía, etcétera. Regálenme un segundo, por favor. Bueno, entonces, es información que ustedes normalmente en los estados financieros de las empresas, los análisis financieros comienzan con una información básica. Ustedes bajan de la superintendencia o de la propia empresa, los estados financieros, y ustedes lo primero que encontrarán antes de hacer el análisis financiero de esas empresas es que además ya debe estar hecho. Y eso es otra cosa que importante que yo también les digo. Ustedes, por ejemplo, los que están trabajando con Argo, los que están trabajando, repitamos los nombres de las empresas. Aquí los tengo también para... Sí, señor. El nombre de las empresas son las siguientes. Para el grupo número 1, ellos tienen Argos, el grupo número 2 tiene Nestlé, el grupo número 3, Nutresa, el número 4, Acerías Paz del Río, el número 5, ETV, el número 6, Grupo Éxito, el número 7, Colombina, el número 8, ISA, el número 9, Tecnoglass y el número 10, Macpollo S.A. Excelente, muy buena empresa. Los felicito porque se les midieron a empresas que tienen buena información. Entonces, ustedes van a encontrar en esos estados financieros que ustedes bajen de las páginas de estas empresas y desde luego si cotizan en bolsa, van a encontrar el análisis financiero hecho. O sea, aquí no tienen que hacerlo para el modelo financiero, ustedes lo encuentran hecho. ¿Qué es lo que van a encontrar en esos estados financieros? ¿Qué está pensando la empresa respecto al futuro y cuál fue el comportamiento de los últimos 2 años? Es muy raro que encuentren de más de 2 años, pero si lo encuentra, pues les puede ser útil. Pero normalmente, y dada la coyuntura, van sobre todo a hacer énfasis cómo lograron sortear la situación en el año 2020 y qué están proyectando para el año 2021 en adelante. Entonces, esa información para que ustedes sepan ya es disponible, o sea, no tienen que construirla porque las empresas tienen la obligación de entregar esa información para los 2 últimos años. Es decir, si ustedes bajaron años 2019, 2020, ahí está hecho el análisis financiero, está hecha la inteligencia de negocios. Normalmente los indicadores macroeconómicos son los mismos para todos. Tasa de interés, tasa de inflación, tasa de evaluación, Producto Interno Bruto. Empleo, inclusive la tasa de empleo también puede ser muy importante. ¿Por qué? Porque la tasa de empleo nos permite también saber un poco hacia dónde se está moviendo, digamos, el tema del empleo. Y normalmente, pues desde el punto de vista digamos, de los interesados, de los stakeholders de las empresas, hay que mirar la situación particular de la compañía. Entonces, a los que están en la administración del negocio, entonces obviamente les interesa mucho el tema de la rentabilidad. ¿Cuánto valen los activos? ¿Cuánto es el valor real de los activos? ¿Cuál es la capacidad de pago a corto y a largo plazo? Potencial de adquisición de recursos, o sea, cómo está la empresa potencialmente para conseguir recursos para flujo de caja, para soportar sus operaciones, sobre todo capital de trabajo, o si es de largo plazo, normalmente el endeudamiento de largo plazo ya no le corresponde estrictamente a la administración, sino ya a los dueños.
y capacidad de soporte para el negocio, incluyendo pues cualquier eventualidad. Entonces, ustedes van a ser administradores de un negocio, de una empresa, desde el punto de vista de los estados financieros, digamos, en estos que tienen que concentrar la mirada, cómo está la rentabilidad, porque los dueños de la empresa, ustedes como administradores, les van a exigir rentabilidad, el margen, ¿no es cierto? El valor real de los activos, que si se están valorizando, porque están generando un buen producto que se vende, que rota. Además, pueden pagar, hacen una buena negociación con los proveedores y pueden pagar a corto, a mediano y largo plazo. O sea, generan caja para pagar sus deudas y también para, digamos, negociar la manera de conseguir los recursos. Entonces, eso desde el punto de vista de la administración del negocio. Desde el punto de vista de los propietarios, si ustedes son los dueños, shareholders o accionistas, pues cuál es la rentabilidad de largo plazo. Por eso la importancia del modelo Capital Access Pricing Model para mirar cuál es el retorno esperado de un inversionista en equity. Capacidad de la empresa para generar utilidades y lo que van a medir ustedes que es la creación de valor y qué tan eficaz es la administración de la empresa. Entonces, ustedes dueños de la empresa, esa es la mirada. Quienes son los acreedores de la compañía, o sea, que le facilitan el crédito a la compañía, es cuál es su capacidad de pago y liquidez. O sea, yo le voy a soltar mercancía a esta empresa, ¿no es cierto? Entonces, pues ustedes tienen que analizar que si le van a entregar mercancía, pues lo primero que tienen que ver es qué tanta capacidad de pago tiene esa empresa, cómo está pagando la cartera, cómo está rotando la cartera, si tiene buen compromiso de pago y los cumple con ese compromiso de pago a corto plazo. Entonces, digamos, los acreedores, quienes le van a suministrar mercancía a ustedes, esa es la mirada que tienen que hacer de la empresa. Mirar la liquidez, si esta empresa le suelto esa mercancía y tiene capacidad de pago de acuerdo al compromiso de pago que me haga la compañía. Rentabilidad y uso que se le dé a las utilidades a largo plazo, es decir, si estamos haciendo inversiones para generar valor o no, o para no generar valor. Entonces, tres miradas hasta ahora. El de la administración, el de los propietarios, el de los acreedores y, digamos, desde el punto de vista de análisis, normalmente, pues los administradores van a estar muy concentrados en el análisis operacional, que las cosas estén funcionando bien, que los recursos se estén administrando bien y que haya muy buena rentabilidad. Los propietarios, retorno sobre la inversión, disposición de utilidades, es decir, que puedan tener uso de las utilidades, ya sea para invertir en la propia empresa o para retirarlas como dividendos. Y obviamente cómo se está desempeñando en el mercado en el cual compite. Es decir, si es la empresa más grande, la más pequeña, o hay margen todavía para crecer, o estamos decreciendo. Es muy importante los propietarios saber esa información. Y los acreedores, liquidez, apalancamiento financiero. Apalancamiento es qué tan endeudada está la empresa. Y el servicio de la deuda es si se está pagando bien la deuda y además el costo de la deuda. ¿No es cierto? Que no vaya a entrar una empresa pues en quiebra porque tiene una deuda y es muy costosa o los tiempos de la deuda no son, digamos, flexibles. Entonces, costo, plazo y riesgo. Recuerden que son tres variables muy importantes en el análisis de una empresa. Costo, plazo y riesgo de la deuda. Entonces, digamos, desde el punto de vista de estas tres miradas, esa es, digamos, la información que si ustedes normalmente encuentran que el revisor fiscal de la compañía, que ustedes bajen a los estados financieros, ustedes van a encontrar un anexo que es el informe como de auditoría a los estados financieros que lo hace el revisor fiscal y lo debe firmar el representante legal de la empresa también, que es un auditor externo y que le dice, mire, la empresa se comportó bien, las operaciones de la empresa están funcionando bien, los recursos están manejando bien, hay rentabilidad, se manejan bien los activos, etcétera, etcétera. El endeudamiento es se maneja bien. Entonces, digamos que esos anexos a los estados financieros es como esta información. Entonces, ustedes la analizan, miran la liquidez de la empresa, etcétera. Ahí van a encontrar mucha información que es suficiente, o sea, no es obligatorio, es muy estándar para todas las empresas. Habrán algunas que tengan más información que otras, pero en general es obligación presentar esos estados financieros con esa información anexa
donde está detallado todo el comportamiento de la compañía, porque además eso es lo que se presenta a la junta directiva de las empresas y pues los propietarios que son la junta directiva o sus representantes que están en la junta directiva, pues van a exigir que la información sea lo más completa posible. Si transa en bolsa, con mayor razón es obligación que toda la información esté disponible para cualquier persona que quiera mirar la información, tener la misma información. Muy bien. Estos ya son entonces los indicadores, los generalmente más utilizados. Entonces, sobre esto, a veces no se utilizan todos, depende un poco el énfasis de la empresa, el negocio de la empresa, pero digamos desde el punto de vista de cada uno de los actores, de los stakeholders, de los administradores o de los propietarios o de los acreedores, pues digamos hay unos que son típicos. Este, costo de mercancía vendida, ¿cuánto me está costando a mí la mercancía vendida? O sea, de lo que yo vendo hay un margen, ¿no es cierto? Y ese margen es lo que por encima del costo de mercancía yo vendo. Entonces, normalmente es el costo de la mercancía vendida sobre las ventas y se encuentra en el estado de resultados integrales. El estado de resultados integrales, el primer dato que tiene ahí es la venta o las ventas y después el costo para las empresas que producen, o sea, que producen el mismo artículo que venden, entonces está el costo de mercancía. Si no lo producen, pues ya son, yo les decía, son los gastos operacionales del negocio. Entonces, pues si es una empresa que produce bienes y servicios, bienes, entonces cuánto es el costo de ese bien y eso nos da el costo de la mercancía vendida. La diferencia entre esas ventas y el costo de mercancía vendida nos da la utilidad bruta. Y la utilidad bruta dividido entre el valor de las ventas nos da el margen bruto. Entonces, ustedes van a encontrar en esos estados financieros la información de la utilidad bruta. Y si no encuentran la utilidad bruta, para que lo tengan claro, entonces van a encontrar la utilidad operacional. Utilidad operacional normalmente está asociado a empresas de servicios. Empresas industriales que producen bienes tienen utilidad bruta. Si no, van a encontrar directamente utilidad operacional. ¿Cierto? Entonces, ¿qué sería la utilidad bruta sobre las ventas? Y el margen neto ya sería la utilidad neta sobre las ventas, en donde ya le restan los gastos de administración y de ventas, ¿no es cierto? Usted para generar esas ventas tuvo que generar unos gastos de administración y de ventas. ¿Cuál es la diferencia entre, digamos, los gastos operacionales y los gastos de administración y de ventas? Los gastos operacionales o la utilidad o el costo de mercancía vendida es lo que está asociado directamente al producto. Entonces, el costo de mercancía vendida es el costo del producto, de lo que me cuesta fabricar el producto. Y el gasto operacional o costo operacional, si así lo encuentran en la información financiera, es lo que me cuesta a mí generar la operación, generar esos servicios, ¿no es cierto? Que están asociados directamente al servicio. La mano de obra que presta el servicio directamente. ¿Okay? Y después vienen los gastos de administración y de ventas. Toda empresa tiene una administración y tiene unos vendedores, ¿cierto? Tiene una administración o tiene unos servicios de ventas, etcétera. Esos gastos son administrativos pero también tienen que ver con el negocio. Entonces, normalmente se diferencian cuánto es la utilidad bruta que involucra el costo de mercancía vendida o el costo operacional o el gasto operacional. Y en la utilidad neta para todos los dos casos, tanto de empresas de servicios como de bienes, todas las empresas tienen gastos de administración y de ventas. Entonces eso nos da la utilidad neta. Y el margen neto será esa utilidad neta dividido sobre el 100% de las ventas del periodo. Entonces ahí tenemos, digamos, tres indicadores que están muy asociados exclusivamente digamos, al estado de resultados integrales y que tiene que ver entonces con el negocio, cuánto está produciendo. Y antes de intereses e impuestos se llama EBIT, Earning Before Interest and Taxes. Les digo de una vez la sigla, pues la que se utiliza en inglés, porque es muy usual que ustedes en los estados financieros, sobre todo si la empresa ya transa en bolsa, que tengan ese lenguaje, ¿no es cierto? No utilidad antes de intereses e impuestos, sino EBIT, ¿no es cierto? Que es, digamos, cuánto es esa utilidad antes de que ustedes paguen intereses e impuestos.
por qué se saca esa información? Porque esa utilidad es la que genera el negocio directo. O sea, el EBIT es la utilidad que está generando el negocio para, desde luego, para pagar intereses, que son los deudores, y los impuestos, que son el gobierno. ¿Sí? Y antes de pagar impuestos, porque, digamos, es importante ese tema, cada empresa tiene distinta manera de endeudarse y es posible que las tasas de impuestos sean diferentes para cada sector. Entonces, independiente de cuál sea la financiación y cuál sean los impuestos, el negocio genera ese margen neto, genera esa utilidad. Entonces, por eso, digamos, es importante ese análisis de cuál es la utilidad de la empresa antes de que pague intereses e impuestos. Porque, digamos, si uno va a comparar empresas, pues la manera de que una empresa se endeude va a ser muy distinta a la manera que otra empresa se endeude también. Eso va a depender de cada uno de los inversionistas. Pero, digamos, el negocio como tal, pues sí es esa es la utilidad antes de intereses e impuestos. Muy bien. El evita también se vuelve muy importante porque es ese, digamos, yo lo llamo siempre como una aproximación muy importante al tema de flujo de caja libre. Y entonces ustedes lo van a encontrar ahí sí en todos los estados financieros. Y a ustedes como empresarios, como trabajadores en una empresa, gerentes, ¿cuál es el evita? O sea, ¿cuál es el evita? ¿Cuál es, digamos, la producción del negocio en términos de flujo de caja libre? Entonces, miren la importancia de este indicador. Es la utilidad antes de intereses e impuestos, igual como la teníamos antes, utilidad antes de intereses e impuestos, que es esta misma el EBIT. Pero, ¿qué vamos a hacer aquí con la utilidad antes de intereses e impuestos? Le sumamos las depreciaciones y amortizaciones. ¿Por qué es importante sumarle las depreciaciones y amortizaciones? Porque las depreciaciones y amortizaciones no son líquidas. Es decir, uno en una empresa causa, contabiliza la depreciación y la amortización, pero no es un cheque que se gira, o sea, no es plata que se está girando. Entonces, normalmente el evita, pues lo que hace es como decirle, bueno, ¿cuánto ganas, cuánto es lo que ganó la empresa antes de que pague la financiación, que son los intereses a los inversionistas de deuda, y antes de que pague al gobierno los impuestos? ¿Sí? Entonces, esa utilidad que es previa a esa obligación, súmele la depreciación y la amortización. Y ahí usted sabe, de alguna manera, digamos, cuál es normalmente la aproximación al flujo de caja libre. Entonces, los inversionistas que quieran mirar rápidamente como la aproximación al flujo de caja libre dicen, muéstreme el evita, déjeme ver el evita de esta empresa. Entonces, bueno, listo. Entonces, más o menos, uno esperaría que esta empresa genere para pagar impuestos, para pagar intereses y desde luego para pagar dividendos después de la utilidad neta, pues va más o menos una aproximación. Ustedes lo van a hacer con mucha más precisión el flujo de caja libre, pero es un indicador muy bonito como para comenzar uno a hacer esa aproximación al flujo de caja libre. El EBIAT, que sería la utilidad antes de intereses, pero después de impuestos, también para saber entonces cuánto sería ya el margen que me queda después de impuestos, antes de intereses, ¿no es cierto? Antes de intereses, es decir, antes de yo pagar los intereses. Y esto digamos, menor pensar en por qué todavía no hemos quitado los intereses. Porque los intereses van a depender es del inversionista, de las condiciones del mercado, que son condiciones externas a la empresa, ¿correcto? Que desde luego que afecta a la empresa una vez endeude uno, pero al inversionista le interesa mucho saber antes de impuestos. Ahora, antes de intereses, cómo es la situación de la empresa. ¿Por qué? Porque muchas empresas han decidido, esta empresa es muy buena, lo que pasa es que está muy endeudada y por eso es que no da margen. Entonces, vamos a cambiar la estructura de la deuda. Vamos o invirtamos en esta empresa, pero cambiamos la estructura de la deuda porque el problema de la empresa no es el negocio.
El negocio está generando rentabilidad. Lo que no está generando rentabilidad es cómo se está endeudando esta empresa. Entonces vamos a invertir, vamos a comprar esta empresa o vamos a hacer, pero cambiemos la estructura de la deuda. Entonces miren que lo que les he repetido yo en este semestre. Una cosa es la parte operacional, que es los activos reales que están en el lado izquierdo del estado de la situación financiera o balance, y el lado derecho. En este semestre nos hemos enfocado al lado derecho. Entonces, el lado derecho es la financiación. Entonces, usted puede cambiar la estructura de capital de esta empresa para que el costo del capital sea menor, para que ese WACC de alguna manera no sea tan costoso, porque el negocio da, es decir, aquí se venden, o sea, el almacén vende todos los días, el negocio se mueve, pero esto no está dando. No está dando, ¿por qué? Porque la deuda no le está dando para tener un buen margen. Entonces, cambie la deuda o cambie los administradores que están endeudándose mucho, están manejando mal el negocio desde el punto de vista financiero, no están teniendo en cuenta una buena estructura de capital. Y la utilidad operacional neta después de impuestos es también, entonces, ¿qué pasó después de impuestos? ¿Cierto? Para saber, digamos, qué tanto afectó esa utilidad el tema de impuestos. Entonces, miren que son indicadores muy sencillos que sirven como para saber la empresa cómo va. Entonces, en esas empresas ustedes van a encontrar, si no todos, la mayoría de ellos, o los más relevantes. El EBITDA lo van a encontrar siempre, eso es muy importante el EBITDA para todos los inversionistas, desde luego el margen neto, etcétera. Entonces ustedes van a encontrar y ahí se van dando cuenta la empresa cómo está la situación. Rotación de activos, también desde el punto de vista de operacional. Esta empresa, ¿cómo rota sus activos? Entonces, ventas sobre el promedio de los activos totales de los últimos 2 años. Entonces, ustedes van a tener 2 años de información, cuáles son esos activos y el volumen de ventas, cómo es. Esto lo pueden hacer inclusive por cada año. Si tiene el año 2019 o 2020, ustedes van a ver que las empresas tienen esa información por cada año. O simplemente con el promedio de los 2 últimos años para saber, digamos, esos activos, cuántas veces se les producen ventas. Es decir, yo tengo 10 millones de dólares en activos y vendo 30. Es decir, yo produzco 3 veces el valor de mis activos. O sea, si las ventas son 3 veces el promedio de mis activos, quiere decir que esos activos se me triplican en el año en términos de ventas. Ese es un dato muy importante. Ahora, ¿es bueno o es malo? Va a depender del negocio en el que yo estoy, cómo están las otras empresas. Si las otras empresas con similar número de activos venden 3 veces el número de activos o 5 veces. Entonces, si venden 5 veces, digo, bueno, yo estoy dejando de vender porque las empresas que están compitiendo conmigo, el volumen de activos similares a los que yo tengo lo producen 5 veces. Entonces usted le pregunta a su gerente, bueno, ¿qué está pasando, compañero? ¿Por qué las demás empresas del sector venden 5 veces lo que tienen de activos y nosotros solamente vendemos 3 veces? Digamos, siempre es importante comparar. Si yo estoy bien es frente a los demás competidores. Rotación de inventarios, ventas sobre promedio de inventarios también, es decir, esos inventarios cuántas veces se me venden para un periodo determinado. Entonces, el promedio de los inventarios se obtiene tomando el saldo del balance general de los inventarios del año N-1 y promediándolo con el saldo por ese mismo concepto en el año N. Entonces, como ustedes tienen información de 2 años, entonces para este tema de rotación lo pueden sacar perfectamente sobre el promedio de los 2 últimos años. Si no lo tiene si lo tiene la empresa anual, pues ya lo tienen anual. Si no, pues ya saben cómo es la situación. Y días de inventario es sobre los días, 360 días al año, dividido entre el cálculo anterior y les da ese valor en días. Entonces, miren, tenemos entonces también desde el punto de vista operacional, qué información podemos obtener. Ventas por día, pues es muy sencillo también, cogemos el total de ventas. Recuerden que en el estado de pérdidas y ganancias las ventas están para todo el año, la vimos entre 360 y sabemos cuántos es el promedio diario de ventas. 30 millones, 360 millones de dólares dividido entre 360, $1 millón diario o $500,000 diarios. Entonces ustedes lo van a poder hacer. Días outstanding, es decir, cuentas por cobrar sobre ventas por día, también para saber el número de días que en promedio la empresa recupera sus cuentas por cobrar.
Entonces, ustedes venden y no todos se los pagan. Entonces, ustedes cogen ese saldo de las cuentas por cobrar y lo dividen entre las ventas por día, que es lo que acabaron de calcular en el indicador anterior, y les dice el número de días que en promedio la empresa recupera sus cuentas por cobrar. El retorno sobre los activos, ahí en la hojita de Excel se los coloqué, que es el NOPAT sobre el total de activos, es decir, esa utilidad neta después de impuestos sobre el total de activos. Entonces, ¿qué tanta rentabilidad están generando los activos? Entonces, cogen el dato del NOPAT o de la utilidad neta después de impuestos del estado de resultados o el estado de resultados integrales y van al balance o la situación financiera y el total de activos, total, y lo dividen. Y eso les da cuánto está rindiendo, cuánto es esa utilidad sobre los activos. Y el EBIT también lo pueden hacer sobre los activos promedio, que serían las ganancias antes de intereses e impuestos, sobre el promedio de los activos de los 2 últimos años. Y entonces también les da el ROA es después de impuestos y el EBIT es antes de impuestos. Entonces, digamos, para de alguna manera decir cuánto se está llevando el negocio pagando intereses y pagando impuestos. Ustedes los propietarios de la empresa. Entonces, como administradores, el retorno sobre los activos. Como empresarios, como inversionistas, el retorno ya sobre el equity, porque lo que ustedes tienen invertido ahí, lo que ustedes tienen invertido es en equity, si son los propietarios. Entonces, la utilidad neta del periodo sobre el patrimonio en el periodo anterior. ¿Por qué se acostumbra a utilizar sobre el patrimonio del periodo anterior? Porque se supone que mi inversión fue en el año anterior. Este año, esa utilidad neta, ¿cuánto fue? Es decir, lo que yo tenía invertido el año anterior, que está en mi patrimonio, ¿cuánto es lo que me generó ese negocio este año? Entonces, miren la rentabilidad de las utilidades producidas en el periodo N con respecto al patrimonio con que se contaba en el periodo inmediatamente anterior. Algunos autores prefieren calcularlo sobre el valor del patrimonio en N o con el promedio aritmético de los dos periodos. Digamos, como son aproximaciones, indicadores, pues de alguna manera pues se pueden utilizar los dos o las dos maneras para comparar. Digamos, si hay una variación grande, o sea, tuvimos que hacer más inversión en equity este año, pues digamos que afecta ese indicador y no sería real porque digo, no, pues si yo tuve que hacer más inversión, se me va a bajar ese indicador, pero es por una nueva inversión. Entonces, por eso es importante sobre el año anterior para poder ser como más precisos en la información. Y este que es importantísimo para los inversionistas, flujo de caja libre sobre equity. O sea, ¿cuál es el cash flow que me está generando, el flujo de caja que me está generando este negocio? Yo estoy invirtiendo acá es para generar flujo de caja. Entonces, muéstreme qué flujo de caja libre, que es el que ustedes van a calcular. Flujo de caja tesorería, que es el saldo de caja de la empresa, pero el flujo de caja libre es el propietario le va a exigir a la empresa, al que está manejando la empresa, muéstreme, y ustedes también es en la enseñanza de este curso, muéstreme qué flujo de caja libre me genera ese negocio, porque con ese flujo de caja es que le voy a pagar a los inversionistas, que son los inversionistas de deuda y los inversionistas de equity. Entonces, este es muy importante para los inversionistas, entonces, de alguna manera, es la rentabilidad de ese equity o de esa plata invertida en la empresa. ¿Cuánto es la deuda? Este es muy sencillo, total pasivo sobre total activo, qué porcentaje de deuda. Y desde luego la relación, o sea, el primero es porcentaje de deuda y el segundo es la relación, o sea, por cada peso invertido allí de los propietarios, ¿cuánto hay de deuda? ¿Cuánto se cuenta con información del valor de mercado de la acción? Cuando se cuenta con el valor de información del mercado de la acción, se toma el valor de la acción. Si la empresa transa en bolsa, pues es mejor trabajarlo con datos de mercado. Y es importante, como hay deuda a corto plazo y deuda a largo plazo, es importante mirar el tema del porcentaje de la deuda de largo plazo en relación digamos, con sus activos netos. Los activos netos es, pues, total activos menos los pasivos, ¿correcto? Pero menos los pasivos. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje de esos activos netos que yo tengo como para respaldar la deuda de largo plazo?
Entonces, este es un indicador también sencillo, se le coge todos los activos, se le restan todos los pasivos y cogemos el valor de la deuda para saber, digamos, cuál es ese apalancamiento de largo plazo en relación con los activos netos. Rentabilidad de los dividendos, que le interesa también a los inversionistas, es, digamos, cuánto es lo que me está pagando a mí la empresa de lo que yo tenía invertido el periodo anterior. ¿Y cuál es la tasa de pago de los dividendos? Que sería, esa la encuentran siempre en toda la información de empresas de bolsa. Esta es muy importante. A la empresa, a los inversionistas les interesa saber cuál es la rentabilidad de los dividendos o tasa de pago de los dividendos. Entonces, dividendos del periodo N sobre las utilidades netas en el periodo anterior. Entonces, son muy importantes. Y estas son para las empresas que trazan en bolsa. Todas las empresas tienen que suministrar la tasa o payout de dividendos. Muy bien, y quedan los de los acreedores. Los acreedores son fundamentales y es la liquidez. O sea, aquí los acreedores van, es por la liquidez, la de corto plazo. Liquidez es qué tanta capacidad tiene la empresa de pagar en el corto plazo. Entonces, a los acreedores les interesa mucho esta información. Entonces, hay unos indicadores muy sencillos que es activo corriente sobre pasivo corriente. Bajo el supuesto de que los activos se realizarán o se pagarán o se convertirán de manera líquida rápidamente, el índice muestra por cada peso que la empresa debe a corto plazo cuánto tiene de respaldo en sus activos de corto plazo. Entonces, esto es solamente corto plazo. Al acreedor, al que le suministra la información, les provee mercancía, le interesa es que pueda pagar rápidamente. El inversionista de equity le interesa es la rentabilidad de largo plazo, ¿cierto? Y al administrador le interesa que el negocio funcione y que haya sostenibilidad del negocio. ¿Sí? Y prueba ácida es una prueba también de liquidez. Lo que pasa es que esa prueba ácida se llama así, por eso se llama prueba ácida porque es como más exigente en términos de la disponibilidad de recursos. Entonces se le quita lo que es menos líquido, lo que es menos líquido de los activos corrientes es inventario. Digamos, si una empresa le está yendo mal, es porque no está vendiendo. Entonces el acreedor dice, bueno, si usted no vende y solamente tiene las cuentas por cobrar y la información de caja, déjeme ver, yo veo qué tanto respaldo tiene. Entonces, por eso se le llama prueba ácida porque simplemente coge usted el disponible más las cuentas por cobrar, no tiene en cuenta los inventarios y lo divide sobre los pasivos corrientes y de alguna manera pues le da la liquidez. Entonces, una razón corriente, aquí digamos en términos de razones, pues como es una razón, pues por encima de 1, quiere decir, así como la relación beneficio-costo que ustedes vean en ingeniería económica, quiere decir que por cada peso en el pasivo corriente, usted tiene más de un peso o un peso o más en el activo corriente como respaldo de la deuda de corto plazo. ¿Cierto? Acá todos son porcentajes, rentabilidad. Entonces, pues lo miramos siempre en función de índices que podamos comparar. Muy bien, porcentaje de deuda total. Deuda equity ya teníamos. Cobertura de intereses, también es muy importante, perdón, acreedor. También es muy importante, digamos, obviamente que el inversionista le interesa mucho saber cómo está, qué tan endeudada está la empresa, tanto a corto como a largo plazo, cuál es la relación de deuda equity, que también de alguna manera para los inversionistas de equity es importante. Y algo muy importante, cobertura de intereses. Digamos, si yo soy el que le voy a financiar, entonces esta empresa, si tiene o deuda, por ejemplo, un banco a corto plazo, si tiene para pagar los intereses. Entonces, esos intereses se van a pagar desde la utilidad operacional sobre intereses. Y cobertura total de financiación, que sería la utilidad operacional dividido entre los intereses más los pagos que tenga que hacer uniformes de deuda la empresa. Es decir, para saber si esa utilidad operacional está soportando el valor de los intereses y el valor de los pagos uniformes que tenga. Entonces, para saber realmente cuál es esa capacidad de la empresa en generar de utilidad operacional para cubrir sus intereses y para cubrir también los pagos uniformes de deuda. Entonces, si la empresa tiene deuda y tiene un compromiso de pago uniforme por año, entonces cogemos el valor de los intereses que tiene que pagar ese año más los pagos uniformes o el valor que tenga que amortizar ese año
y vemos la utilidad operacional, la capacidad. Entonces, estos son, digamos, los indicadores que más se usan, tanto para cada uno de los actores. Entonces, aquí que digamos, quiero resaltar en esto. Ustedes como, digamos, como empleados, gerentes, propietarios, van a tener uno de estos papeles, o administradores, o propietarios, o acreedores. Entonces, cada uno va a mirar, digamos, con una mirada distinta los indicadores. En general, todos son muy importantes, pero digamos que cada uno va a poner énfasis en un tipo de indicadores. ¿Okay? Lo mismo las empresas, pero quiero decirles una cosa importante. Ustedes, si van a participar también en licitaciones, normalmente los ingenieros e ingenieras trabajan mucho en proyectos y en proyectos uno participa en licitaciones. Entonces, en licitaciones ustedes van a ver que es muy común que les digan, bueno, la empresa puede participar y le van a pedir alguno de estos indicadores. Fundamentalmente les interesa mucho los de liquidez y solvencia. Bueno, estos también desde el punto de vista de solvencia, cuando es largo plazo, es muy importante, digamos, el tema de la solvencia. Entonces también los llaman a veces de solvencia. ¿Por qué? Porque es, digamos, cuál es como la perspectiva a largo plazo. Entonces también digamos que se utiliza mucho, por ejemplo, indicadores como el de el del retorno sobre los activos, digamos, para saber realmente ese tema cómo es, el tema de retorno sobre el equity para saber, digamos, desde el punto de vista de los inversionistas, cuánto es la rentabilidad de esa empresa, cuánto es la rentabilidad de los activos, cuánto es la capacidad de generar flujo de caja, qué tan endeudado está la empresa. Entonces, un poco va a depender, digamos, de qué es lo que quiere mirar la licitación o la empresa en un momento determinado. Y fundamentalmente nunca dejan de mirar la liquidez de la empresa porque esa es la capacidad de pago a corto plazo. Entonces son varios indicadores, son la verdad muy sencillos de calcular. En este taller que les vamos a poner hoy, pues ustedes los van a calcular como para que los practiquen. Aquí lo importante siempre va a ser el análisis que se haga de los indicadores financieros. Es muy importante que siempre uno los calcule y pues los pueda uno analizar desde cada uno de los puntos de vista que les acabamos de mencionar. Entonces, esa es, digamos, la última presentación que teníamos de este. Vamos rápidamente, antes de presentarles el taller, les voy a presentar otra vez el modelito financiero. Regálenme un segundo, lo coloco. Perdón, un segundo. Hágame un favor, Ruby, por favor. ¿Por qué no coloquemos el taller? Expliquémoslo y ya monto el modelo financiero para volver a hacer énfasis en esto. Es que estoy acá buscándolo y tengo una dificultad. Sí, Ruby, por favor, lo colocamos. Ruby, Sí, perdón, señor, profe. hágame un favor, entonces para que coloque el taller, lo explicamos. Ya un momento. Acá lo presento. Ya comparto pantalla, profe. Ya está autorizada. Listo, sí, señor. No sé si están viendo mi pantalla. ¿Me confirman, por favor? Ay.
Me confirman. Sí, ahí está. Bueno, muchachos, recuerden, creo que tienen la fecha el 24 porque lo íbamos a colocar antes, pero bueno, a partir de hoy ya pueden encontrar el taller en el Classroom, desde las 9 de la mañana está posteado. Recuerden que los talleres se hacen en los grupos en los que han trabajado durante todo el semestre. Entonces van a encontrar un formulario en el que tienen que poner el trabajo final. Bueno, entonces les voy a leer el enunciado y les voy a hacer como una pequeña explicación. Bueno, entonces este es el taller número 3 y corresponde al taller final pues de este tema. Y recordemos que la información financiera de una empresa nos ayuda a develar pues, grandes rasgos sobre la gestión y el desempeño de las diferentes áreas operativas y directivas de una compañía, como lo explicaba el profesor Diego. Para el desarrollo de este taller se les proporcionará un Excel en el que van a encontrar los datos que también van a encontrar a continuación en el PDF. Entonces, en este Excel se les proporcionará, digamos, las tablas que tienen que llenar a lo largo de este taller. La pastelería Doña Juana cuenta con los estados financieros básicos mostrados a continuación y para la solución del ejercicio debe realizar las operaciones correspondientes en los recuadros subrayados de color verde. Para esta primera parte deben hallar el total de la financiación para los años 2019 y 2020. Acá, como pueden ver, pues encuentran el balance general a 31 de diciembre de 2 años, del 2019 y del 2020 de la panadería, en los cuales pueden encontrar los activos corrientes, la caja, cuentas por cobrar e inventarios. El número de caja que está en el año 2020, que son 875,000, pues ese número está subrayado porque pues ustedes tienen que confirmar que, o sea, a lo largo van a tener que confirmar que ese valor pues es correcto. Bueno, tienen que sacar el total de activos corrientes. También se les dan los activos fijos como terreno, el edificio, la depreciación, la maquinaria, la depreciación de la maquinaria, activos intangibles y amortiguación acumulada de los intangibles. Y también, como pueden ver, tienen que sacar el total de los activos fijos, luego la cuenta del total de los activos, que son los activos corrientes más los activos fijos. También se les dan los pasivos corrientes de los años 2019 y 2020. Pues como pueden ver, proveedores, obligaciones laborales, impuestos por pagar, deudas de bancos nacionales, deudas de bancos extranjeros, capital social, utilidades retenidas, utilidades del periodo y reserva legal. Para que saquen el total del patrimonio y al final el total de la financiación de la empresa. Exacto, ahí la interrumpo un momentico, Ruby, por favor. Entonces, miren, esto era lo que yo les digo, siempre por lo general, pues ustedes van a tener la información financiera de las empresas de los 2 últimos años, en este caso 2019-2020, y ustedes pues digamos que en eso ya es un resultado, ese ya es el resultado de la empresa. Y como les decía Ruby, el primer datico del flujo de caja de tesorería o bancos, subamos un momentico la presentación, Ruby. En la parte de arriba, Exacto. acá. Esos 875,000 que se le está dando ahí es para que ustedes van a calcular, van a trabajar sobre el año 20. Entonces ya el año 20 se les da el saldo de caja. Siempre sepan que el saldo de caja es el flujo de caja, es el saldo del flujo de caja de tesorería. Entonces ustedes, como es una, digamos, es un dato de chequeo para que ustedes ya sepan que tienen que llegar a ese valor. Y los demás datos se los suministran. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta entonces, digamos, esta información para comenzar a construir lo que se les va a pedir a continuación. Entonces, información básica, así van a encontrar ustedes la información de los estados financieros de las empresas y que queden en capacidad de ustedes de construir lo que se les va a pedir a continuación. Pasemos al siguiente estado financiero, Rubí. Entonces, la segunda parte ustedes tienen que determinar la depreciación del edificio y la maquinaria, así como la amortización de intangibles, definir sus gastos operativos para conocer la utilidad operativa, aplicar la tasa de impuestos para obtener el monto de utilidad después de impuestos,
calcular la utilidad neta, utilizar el periodo correspondiente y ustedes tienen que sacar la utilidad del periodo correspondiente al año 2020. Entonces, como le explicaba el profe, pues ustedes van a tener que trabajar sobre el año 2020. Entonces, se les dan pues algunos valores que ustedes tienen que tener en cuenta para pues sacar estos cálculos. Entonces, obviamente se les da las ventas, el costo de la mercancía vendida, también se les da gastos de administración y gastos de ventas y gastos financieros. Entonces, con esto, pues ustedes... Ruby, se le congeló la pantalla a porque deje de presentar y vuelva y comparta, porque si a alguien se le congeló la pantalla, entonces sucede eso. Entonces, exacto, y vuelva a compartir para que puedan todos ver. Listo, ya. Bueno, entonces en el estado de resultados, pues tienen que pues, calcular, como lo mencioné, la depreciación, la amortización, la utilidad operacional, la utilidad antes de impuestos y la utilidad neta. Entonces, pues tienen que hacer los cálculos. En el Excel, pues ya están también subrayados las casillas que tienen que solucionar. Entonces, ustedes lo único, y para recordarles, tienen que presentar como tal el Excel, ¿no? No ningún documento aparte, sino solo el Excel con los respectivos cálculos. Bueno, para la tercera parte, entonces tienen que realizar el flujo de caja de tesorería por los dos métodos, por el método directo e indirecto, como se muestra en la tabla que a continuación les voy a presentar, y tengan en cuenta las diferencias de cada uno, ¿no? Igual también las tablas son diferentes y van a ver las diferencias, pero pues ténganlo en cuenta. Y tienen que contarme cuál es la cantidad de dinero libre con el que cuenta la empresa para pagar las deudas y para distribuir utilidades y retribuir a sus inversionistas. Para esto pues tienen que realizar el flujo de caja también por los dos diferentes métodos. Entonces obviamente estos dos están ligados a los cálculos que ustedes van a hallar en la tabla anterior, en la tabla de estados financieros. Entonces, ustedes pues obviamente tienen que utilizar estos valores para crear este flujo de caja con los dos diferentes métodos, directo e indirecto. Y también tienen que sacar el flujo de caja libre igualmente, con los dos diferentes métodos. La cuarta parte, pues obviamente también se dan cuenta que la diferencia es que en el flujo de caja de método directo se utiliza la utilidad neta y en el flujo de caja de tesorería, pues la utilidad operacional. Para la cuarta parte del taller, pues yo sé que se ve como si fuera muy largo, pero pues ya conjunto digamos, en el Excel no se ve como tan grande. Entonces, para la cuarta parte, ustedes tienen que realizar el informe EVA para el periodo 2020 y este les dará como resultado la cantidad de valor creado por la empresa en el año correspondiente, creo que es después de impuestos, si no estoy mal. Y recuerden que pues deben calcular lo que el profesor les comentaba hace poco, pues el total de activos de operación, los activos de operación, el WAC, que es el coste promedio ponderado del capital, y el NOPAT, que es el beneficio neto después de impuestos. Entonces también van a encontrar todas estas casillas, pues obviamente van ligadas a los... Rubí, una cosa, corrijamos un momentico arriba, una cosa, es retorno sobre activos de operación, ahí es que corrijámosle retorno sobre activos de operación, ese es que quedó solamente activos de operación, ese ROA es retorno Ay, sobre sí, los activos sí, de sí, operación, quedó yo lo mal, corrijo, profe. corrijamos, perfecto, gracias. Retorno de activos de operación, listo. Y, encuentran la tabla del informe EVA con lo que tienen que pues llenar. Todo esto va ligado, pues como les digo, a las operaciones que van a realizar en los pasos anteriores. Y, pues tienen que calcular el EVA pues con los dos métodos, dos diferentes métodos. Y la quinta parte, pues para finalizar y como concluir el taller, pues tienen que realizar los indicadores financieros, la tasa de costo de mercancía vendida, el margen de utilidad y pues todos los que encuentran acá
pues como para tener una visión general de la empresa. Y pues la nota que es para la entrega de este taller solo se solicitará el Excel por medio del formulario de Google que se encuentra en el Classroom. Y cualquier duda, inquietud, por favor, envíenmela por correo electrónico o por WhatsApp. Entonces yo estoy muy pendiente si tienen alguna duda de algún cálculo, entonces ustedes me la hacen saber y yo les colaboro con todo el gusto. Y ya arreglo eso, profe. No sé si tienen alguna duda. Perfecto. La fecha de La entrega fecha de viernes. entrega. Viernes, sí, el viernes a mediodía. No sé si tienen alguna duda, ya pues pueden encontrar el taller en el Classroom, entonces si tienen alguna duda cuando empiecen a desarrollar el taller, pues me la hacen saber para colaborarles con todo el gusto. Perfecto. Entonces, el jueves vamos a trabajar les abrimos los salones para cada grupo, para que puedan trabajarlos y nosotros pues vamos a rotarnos con Ruby para ayudarles a resolver pues el taller y sobre todo resolverles pues las dudas para que ustedes lo puedan. La verdad, quiero contarles que a mí este taller me encanta porque es muy completo, o sea, es mecánico de cálculos, pues no les vamos a pedir que hagan el análisis y todo, porque ustedes pues para eso van a hacer lo del modelo financiero, pero sí que mecánicamente puedan hacer bien los cálculos. Y como les digo, ese último parcial es similar a este taller. Entonces, ustedes hacen bien este taller y el parcial final, pues será algo obviamente para calculando que lo puedan hacer en el tiempo solo individual, pues lo van a trabajar. Pero es muy completo, así que tienen ahí un buen ejemplo tanto para el modelo financiero como el, como para el próximo parcial, el último parcial. Y también pues para los indicadores financieros. Muy bien. Pues léanlo con todo cuidado, les mandamos esa correccioncita ahí para que no se van a confundir y el jueves pues les explicamos muy bien. Quiero, coloqué nuevamente el modelo financiero para mostrarles este tema del valor de los activos. Yo en el que en el que les mandé, pues yo tuve cuidado de protegerles, pues están simplemente, ustedes las pueden desproteger sin ningún problema, pueden desprotegerlas, esta hoja es la única que no está protegida, las demás están protegidas pero no tienen clave, o sea, ustedes la pueden desproteger sin ningún problema para, digamos, verificar, pero sépanlo, pues se las protegí simplemente para que tuvieran el cuidado de que no necesitan mover ninguna de las otras hojas. La única hoja que digamos que puede modificar los datos es esta de los datos básicos. Entonces ustedes, digamos, acá pueden ver, digamos que ahí está el ejemplo de la depreciación y yo quería hacer énfasis en esta que es para efectos de valoración, miren, de valoración. Entonces, yo les decía en la explicación que a veces en, en, en las empresas uno dice, no, el valor de los activos es superior. Entonces, esta que tienen acá se ha hecho solamente con ese fin, como para, digamos, mirar si uno le puede colocar un mayor valor al valor de los activos. Entonces, tengan cuidado cuando utilicen esa, porque si ustedes lo aumentan aquí a 1.20, digámoslo, que es el 20% más de los activos, pues él les va a modificar, digamos, como la valoración, digamos, sobre todo acá, cuando ustedes tengan EVA, ustedes van a ver, digamos, los resultados del valor del EVA. Entonces, ese lo que va a hacer es multiplicarles, digamos, el valor de los activos, ¿cierto? El valor de los activos. Entonces, se utiliza mucho para efectos de valoración, de mirar cuál es el impacto si no vale lo mismo. Digamos, si por alguna razón en el mercado tienen un valor superior. Entonces, quiero que revisen ese con cuidado y en la asesoría que les vamos a dar la próxima semana, pues lo resolvemos si tienen alguna duda.
Y recuerden que, pues acá en esto está completamente un ejemplo muy sencillo, digamos, de lo que, y aquí hacemos el resumen, digamos, de lo que se eleva el flujo de caja libre en esta última parte de abajo. Ustedes van a encontrar ya el resumen. Todos son datos traídos de las páginas siguientes. Entonces tienen el valor de la utilidad operacional, tienen el valor del EVA, ¿no es cierto? Tienen el valor del EVA, valor del flujo de caja libre, el WACC por periodo, porque además tiene otra cosa muy buena este modelo financiero, es que lo calcula como la estructura capital. Cambia cada año dependiendo de la deuda, entonces cambia cada año la estructura de capital. El factor de descuento, que es para calcular el valor presente neto, y cuánto entonces es el valor del flujo de caja, y por lo tanto cuánto es el valor presente de ese flujo de caja, cuánto es el valor de la deuda, cuánto es el valor entonces total del negocio, cuánto es la tasa interna de retorno, el retorno sobre el equity y el retorno sobre el EVA. Entonces, aquí está, digamos, para efectos de valorar un negocio. Entonces, el valor total, por ejemplo, de este negocio, los flujos de caja libre son 127 millones de pesos. Voy a poner aquí una cosita. Creo que aquí quedaron. Que quería dejar fijo quería dejar fijo, vamos a ver si lo logro acá. No, no me lo, después, bueno, yo es que quería, voy a hacerlo para que simplemente vea los cambios. Por ejemplo, en el flujo de caja libre, digamos, ¿cuál es la ventaja que ustedes tienen con este modelito que les estoy mostrando acá? Por ejemplo, el flujo de caja libre, cualquier decisión que ustedes tomen en relación con estos datos, por ejemplo, el tema de digamos, de las ventas. Yo voy a poner el ejemplo más sencillo, que cayeron las ventas a 3 millones de unidades, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden ver, aquí no puedo hacerlas, cuánto está cayendo el EVA, ¿no es cierto? Y cuánto está cayendo la utilidad, qué está pasando con los flujos de caja libre, ¿cierto? Entonces, digamos que yo quería precisamente inmovilizar esto para que fuéramos viendo. Vamos a ver si, vamos a adivinar aquí. Creo que ahora sí lo logré. Entonces, para que vean, digamos, el impacto que se tiene, digamos, cuando suceden estos cambios. De 5 millones. Entonces, miren que hay un cambio importante acá. 1 millón. Es para que ustedes, digamos, con este modelo financiero que tienen acá, pues ustedes puedan ver, digamos, el impacto, desde luego, y es natural, pues si decimos que en ventas caen las ventas, pues obviamente va a caer la utilidad y va a caer este. Pero esta empresa, por ejemplo, está generando utilidad operacional con ese volumen de ventas, pero está destruyendo valor. Entonces ustedes tienen que ver por qué destruye valor esta empresa. Entonces de pronto es porque tiene una alta cuenta por cobrar. Entonces miremos qué pasa si comienzan a aumentarse las cuentas por cobrar. Entonces, miren que en este ejemplo que hicimos este cambio del 30 al 50%, ustedes vieron que esta empresa, si bien es cierto, genera flujo de caja libre, salvo el año 3, por el solo hecho de que las cuentas por cobrar no roten, entonces está destruyendo valor. Pero si la empresa tiene una baja tasa de cuentas por cobrar, pues vemos que puede generar un mayor valor. Otro ejemplo muy sencillo, si los costos operacionales ya no son el 40%, sino que son el 50%, pues miren, cae mucho la utilidad y desde luego cae mucho el valor económico. Sin embargo, eleva. Sin embargo, por ejemplo, en este caso la empresa todavía sigue generando flujo de caja libre. Entonces, la importancia de esta matriz que les pasé es precisamente porque ustedes pueden comenzar
a mirar para efectos de proyectar, digamos, qué pasa cuando la empresa proyecta esta situación operacional de esta manera. Los inventarios. Entonces, si una empresa que tiene muchos inventarios, 20 millones, perdón, 20 millones, ¿no es cierto? Entonces, miremos qué pasa si genera valor económico agregado o no. Si el saldo de inventario ya no es el 16%, sino que es el 40%, miren cómo destruye valor. Entonces, este modelito tiene esa gran ventaja que está cuadrado precisamente para que ustedes puedan hacer el análisis y saber las decisiones que ustedes toman, cuáles son las decisiones que destruyen valor, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si los activos son muy altos? Entonces, mire, si el valor de los activos se vuelve más exigente la recuperación de valor, ¿no es cierto? Ya no son 1.20, sino que ya no era 1, sino 1.30. ¿O qué pasa si son 1.50? Entonces, el hecho de que, perdón, ¿qué está pasando una vez? Por ejemplo, en este hecho de que los activos en el mercado estén muy valorizados, es muy importante. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber que esos activos, en la medida en que se valoricen más, tienen que producir más, ¿cierto? Porque se vuelve más exigente. O sea, el hecho de que yo esté en un buen negocio significa que tengo que hacer mejor las cosas, ¿correcto? Obviamente, si los activos valen más, ya lo acabamos de ver, pero aquí también lo vemos simplemente con subir el valor de los activos. Vale más, entonces. Y acá todos estos cambios que hemos hecho, miren, hemos hecho todos estos cambios y esta variable de control que les quiero mostrar acá, no se me ha descuadrado esta diferencia. Por eso les tengo protegida esta hoja para que ustedes vean que todo cambio que puedan hacer, no, o sea, si lo han hecho bien, no ha cambiado, esta diferencia tiene que seguir siendo cero, tiene que seguir siendo cero. Entonces, el modelito está muy bien calibrado de tal manera que no vayan a tener ninguna dificultad. Y ya saben que si se les descuadra es porque alguna cosa hicieron de manera equivocada. ¿Listo? Entonces, estudien muy bien esto que les sirve tanto para el taller y desde luego les va a servir mucho para, igualmente para el modelo financiero. Entonces, esa es, digamos, como mi observación que yo quería hacerles con este tema. Pero el modelito, estudienlo muy bien, que el modelo es de verdad muy, muy útil. Bueno.